Este es mi caso práctico 1. Transformación de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima de capital variable. En este caso práctico, me costó mucho trabajo porque no estaba familiarizado al cómo íbamos a trabajar. Por tanto, pues al principio empecé mal, debo de aceptarlo. Pero bueno, vamos a la redacción. La redacción nos explica primero que la Junta de Accionistas decidió transformar la empresa, hoy es viernes, sociedad de responsabilidad limitada, a una sociedad anónima de capital variable. Entonces, lo primero que vi, pues, fue el estado de situación financiera y ver cómo estaba conformada la empresa, que pues veamos que en su activo pues solo tiene caja bancos y otras cuentas de activo. Al igual en el pasivo solo tenían unas diversas cuentas del pasivo y el capital social pues estaba conformado por dos accionistas que eran Vianney y Concepción. Lo primero que hice en esta práctica fue dividir el capital, cosa que pues yo lo primero que tenía que haber hecho era llenar los anexos de la cédula 1, cosa que al principio no hice y fue lo que se me dificultó. Pero bueno, llegando a la cédula 1 y llenándola, la participación que tenían las accionistas del 75 y del 25% era dividir el capital social en esos porcentajes y repartírselo, tomando en cuenta lo que es el capital social, la reserva legal, la reserva de previsión, la utilidad del ejercicio, y así se los repartíamos, más que nada para liquidar esta empresa. Con esa cédula llené lo que era el diario y pues se fueron liquidando las cuentas que ya teníamos, las que mencionamos al principio. Después seguimos llenando nuestra cédula y aquí es la parte donde yo tuve el error, porque no supe calcular cómo fueron las acciones a adquirir y esto, las acciones a adquirir en sí. Después, la profesora, gracias a la retroalimentación, me aclaró que las acciones se van a calcular sumando el porcentaje que corresponden a cada accionista de reserva legal y de previsión del 75 y 25%. Después se le va a sumar el capital aportado, que es prácticamente lo que habíamos hecho en la cédula 1, entre el valor nominal de cada acción, que lo teníamos en la redacción, entre más 1, porque en sí no se les va a devolver el capital a los accionistas A y B. Después vamos a calcular las acciones del socio C, restando el capital de la nueva sociedad, la suma del total de los accionistas entre el socio A y el B, el valor nominal de las acciones. Entonces, aquí, al igual, vamos a sacar lo que son las acciones a adquirir por el socio A y el socio B. Esto se refiere a las acciones de la nueva compañía. Y obtenemos esto. Finalmente, se realiza el balance. Finalmente realizamos el balance. Y así fue como se realizó la práctica 1. Es la fusión por absorción. En este caso, la compañía La Escalera SADCB y Aluminio Industrias SDRL, las asambleas extraordinarias han decidido fusionarse absorbiendo la segunda a partir del 1 de octubre del 2010. Esto quiere decir que la empresa La Escalera se va a convertir en una sola junto con la empresa Aluminio para Industrias, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esto lo logré de la siguiente manera. Vamos a ver cómo lo realicé. Primero, lo que hice es hacer el diario de la fusionada. Para hacer esto, lo primero que se hizo fue la cancelación de las estimaciones y amortizaciones y las depreciaciones. Después, se le devuelve el capital a cada uno de los socios. Esto es decir, todo lo que tenía de capital social, reserva legal y las reservas de previsión, al igual que la utilidad del ejercicio, se le va a regresar a cada uno de los socios para así quedar eliminada una de las empresas. Después, por la aportación que van a hacer cada uno de los socios de la empresa que se liquidó, en este caso desapareció la primera empresa y después vamos a hacer el traspaso de esas aportaciones que ya se les liquidaron
a los accionistas anteriores, ahora ellos van a aportar ese capital para hacer la siguiente empresa. Entonces, es por eso que después, finalmente, vamos a hacer el traspaso de todos los bienes que tenía la empresa que va a desaparecer a la empresa que va a absorber todo. Y así es como se realiza el diario de la fusionada. Después lo vamos a presentar en el balance general. Y así es como quedó. Después procedemos a hacer el diario de la fusionante. En este caso, esta empresa va a emitir primero a los nuevos accionistas, les va a exhibir el capital suscrito. Después vamos a reflejar en la contabilidad lo que se traspasó de la empresa que se disolvió. Entonces, como la vamos a absorber, en este caso pues se van a pasar todos sus activos a esta empresa, que es como lo vemos en el asiento número 2. Entonces, ahora vamos a emitir las acciones de la nueva compañía para que puedan entrar los accionistas nuevos. Y es lo que se hizo en el asiento 3. Después, pues se van a poner las acciones en circulación después de que la adquieren los socios que van a entrar a la nueva empresa o a la empresa que se absorbió en este caso. Y después lo presentamos igual. En el balance aquí vamos a presentar los anexos que se utilizaron. En este caso, la primera parte nos habla de digamos que lo que se les devolvió, cómo estaban integrados o cuál era el porcentaje que tenía cada uno de los socios y cómo se les regresó su parte del capital. Después determinamos el valor de las acciones y su prima por las ventas de acciones. Después determinamos el máximo de acciones por prima de los socios de la nueva CIA fusionante y de la fusionante. Finalmente, nuestra cédula 3 se determina la nueva participación de los socios, ya integrando los nuevos socios que venían de la fusionada, y ahora vemos cómo se integran a la fusionante. Y así fue como se realizó la práctica 2. Esta es la práctica 3. Fusión por integración. Una fusión de una SA de CB. En este caso, lo que nos dice la redacción es que se van a unir dos empresas, pero van a crear una nueva empresa. Esto es a lo que se refiere fusión por integración. Es decir, la empresa El Sol SADCB y El Sol y la Luna SADCB, a partir del 1 de marzo del 2011, van a formar una nueva empresa que tendrá otra denominación. Después nos muestra su balance general, su estado de situación financiera. Y lo que fuimos tratando de hacer durante todo este caso práctico en sí es lo mismo que hicimos con la anterior, que es liquidar y traspasar todos los bienes que tiene una empresa hacia la nueva empresa. O sea, lo primero que vamos a hacer es pasar lo que son todas las cuentas que tenía, todos sus bienes y todas sus obligaciones que tenía la empresa fusionada. De la primera fusionada se la vamos a pasar a la fusionante. Y después, la fusionada 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Traspasar todos sus bienes, primero liquidar a lo que son los socios y los accionistas, darles la parte que les corresponde y después traspasarla a lo que es la nueva empresa, que finalmente queda de la siguiente manera. Bueno, aquí podemos ver en este libro diario, después de que ya se hizo la cancelación de las dos fusionantes, de las dos fusionadas, perdón, se va a traspasar. Primero lo que va a hacer es emitir más acciones, emitir acciones de la nueva compañía y dársela a los socios de las dos fusionadas. Y así lo mismo traspasar los bienes que tenía la empresa fusionada a esta fusionante. Y aquí es como lo podemos ver. En este caso, en
en el asiento 4 de la fusionante podemos ver cómo se van a traspasar el saldo de las cuentas que teníamos, tanto sus bienes como sus obligaciones. Se van a emitir acciones y finalmente pues va a surgir la nueva empresa y va a tener un nuevo capital y va a tener nuevos bienes. Y así es como realizamos la práctica 3. A continuación, el caso práctico número 4. Escisión de sociedades creando nuevas sociedades. En este caso, una empresa que se llama Compañía Agrícola, Industrial y Comercial, digamos que se va a separar y va a crear dos nuevas empresas con totalmente diferente razón social. Digamos que van a ser dos empresas totalmente diferentes. Lo único que van a hacer es separarse. Digamos que la empresa grande se separará y cada quien se llevará su parte de sus acciones y sus obligaciones y sus bienes. Al principio nos muestra lo que es el estado financiero. El principal es el de la escindente. Así le vamos a llamar a la empresa que pues se va a separar. Pues primero lo que vamos a hacer es liquidarla, es traspasar todos los bienes y cancelar todas las cuentas por cobrar, asimismo de su capital social, y se le va a entregar a cada uno de los accionistas su parte. Después a los accionistas vamos a ver que aquí podemos ver cómo va desapareciendo poco a poco pues los bienes que tiene la empresa. Y ahora sí, después de que se fue liquidando la compañía anterior, se van a empezar a crear las nuevas empresas. En este caso, se aporta el capital de cada uno de los accionistas, es decir, ¿qué accionistas van a intervenir en la nueva empresa? El escindente 1, llamémosle Agrícola Nacional, que es, digamos, la nueva empresa. Y vamos a empezar a darle los bienes que le corresponden a esta empresa. Claro que vienen de la empresa escindente. Y vemos cómo también esta empresa va a emitir acciones que finalmente van a formar parte de su patrimonio. Y mostramos el nuevo balance general, como es que queda de la escindente 1. Y lo mismo con la siguiente escindente. También esta empresa pues va a emitir sus propias acciones y también se le va a dar su parte proporcional en cuanto a los bienes y a las cuentas y a sus obligaciones que tenía. Digamos que se va a repartir como ya se tiene acordado. Y así es como queda su balance general de esta empresa. Las siguientes, digamos que fue la manera en la que se fue distribuyendo cada uno de estos valores. Si podemos ver en esta parte, pues vemos lo que es el activo, todos los bienes, las obligaciones y el capital de la empresa y cómo iba a ser distribuido. Así fue distribuido de la siguiente manera. Y vemos aquí en esta tabla pues cómo fue dividido el capital, digamos cómo se le fue dando y cuáles son las acciones que le corresponde y cuáles, digamos que estas son de las que se cindieron y estas fueron las nuevas empresas y qué porcentaje les corresponde a cada uno de los accionistas, qué porcentaje o qué número de acciones le corresponden de la nueva empresa. Esta es la 1 y esta es la 2. Y al igual aquí tenemos la cédula donde se distribuyó el capital y el porcentaje de participación entre los tres accionistas. Y así es como quedó. Y así fue como se realizó esta práctica. A continuación, el caso práctico número 5, disolución y liquidación de sociedades. Liquidación de una sociedad. Veamos.
En este caso, pues digamos que esta empresa pues decidieron que ya no que ya no cumple con su giro, con su propósito inicial. Entonces, los accionistas deciden disolver esa sociedad, deciden eliminar esta por completo. Claro que se les va a conceder esta facultad en el numeral del artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este es el estado financiero que se presentó de la sociedad que se va a escindir, digámoslo así, que se va a disolver, que es el estado de situación financiera de Techos Nacionales SADCB. Y veamos, pues prácticamente aquí pues se crea una cuenta de liquidación, se va a nombrar a los liquidadores, digámoslo así, que son las personas que se van a encargar de repartir y de ver lo más justo posible, liquidar lo que son sus obligaciones y aprovechar todos los bienes y repartir los bienes después de quitarle las obligaciones y los bienes. ¿Cómo es de que va a repartir lo que queda a los accionistas, que en este caso son los dueños de la compañía? Después de hacer esto, nos va a mostrar cómo va quedando su estado de situación financiera. Veamos que ya no tiene las cuentas de los bancos, que ahora ya solo tiene sus cuentas por cobrar, los inventarios, y es como va liquidando y dando prioridad a cada uno de las personas a las que se les debe. En este caso, pues se le va a liquidar a los trabajadores, se le va a liquidar a los impuestos que deba, después se va a ir liquidando, digamos que a los proveedores, en este caso las cuentas que tenga por cobrar, y finalmente a los socios se les va a dar lo que queda. Aquí es como vemos cómo queda ya solamente la cuenta de bancos y la cuenta del capital social. Se le va a liquidar, se le van a quitar las pérdidas al capital social. Vamos a tener el capital neto y este finalmente va a ser lo que se le va a dar a los socios. Aquí tenemos ya cómo se le va a liquidar finalmente a los socios después de quitar todas las cuentas, de cancelar los inventarios, de cancelar todo. Y aquí vemos cuál es el resultado de la liquidación y cuánto le va a tocar a los accionistas, tomando en cuenta también los bancos y lo que queda de los terrenos, después de haber ya saldado sus deudas y haber gastado todos sus bienes y liquidar esas deudas. Finalmente, pues este es el capital que se les va a devolver a cada uno de los socios. Este es el capital del reembolso que se le va a dar a los socios, después de haberles quitado también lo que son los impuestos que debían y de todo. Finalmente esto es lo que les queda. Eso es la principal. Cuando se disuelve, se les va a regresar el capital que les queda después de haber quitado todo. El siguiente caso práctico es el número 6, concurso mercantil. El concurso mercantil se da ya sea porque lo pidan los mismos socios o los mismos dueños de la empresa, o porque lo exija algún proveedor o algún acreedor, a alguien que se le deba o los proveedores, cuando ya se les debe demasiado. En este caso, pues se hace un procedimiento que ya lo estuvimos analizando anteriormente durante el curso, y ahora pues ya se llega, en este caso, en esta empresa, ya se determina que el negocio está quebrado y que va a entrar al concurso mercantil. Entonces la empresa le entrega todos sus valores y todas sus propiedades, contratos, documentos y todo al síndico de los valores. Esta es el encargado de realizar
el concurso mercantil, el liquidar de alguna manera por quiebra a esta empresa. Nos muestra su estado de situación financiera en el momento de que se determina la quiebra. Y veamos cómo está conformado. Aquí tiene sus bienes, sus propiedades y todas sus obligaciones, que en este caso pues son excesivas. Y por eso es de que se determina esa quiebra. Pues primero en el diario de la compañía se van a cancelar lo que son las depreciaciones contra la planta para saber cuál es su valor real. Y digamos que las diferencias se van a ir a la cuenta de resultado de liquidación por quiebra. Esta cuenta se va a ir acumulando de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo. Como podemos ver, también la reserva legal se va a eliminar, se va a cancelar. Y pues veamos cómo queda el primer estado de situación financiera y cómo se van a ir liquidando estas personas. Aquí nos viene el tipo de acreedores que tenemos y cómo se va a ir liquidando. Después vemos cómo vamos a ir, digamos que liquidando los bienes primero que nada para poder solventar las deudas. Aquí lo tenemos. Prácticamente todo lo estamos llevando contra los bancos. Y aquí es como estamos liquidando después con ese dinero que se tiene en los bancos. Vamos a ir liquidando nuestras obligaciones. Los sueldos, las indemnizaciones. Primero que nada llevamos nuestros bienes a la cuenta de bancos. La producción en proceso. Y finalmente pues se va liquidando esa cuenta. Aquí nos muestra el siguiente estado de situación financiera. Este es el primer mes de la quiebra. Y en el segundo mes, al igual se van haciendo las liquidaciones. Muchas veces, al liquidar antes a los clientes o a las personas que se les deba, se obtienen beneficios por pagar antes. Entonces, esos beneficios que se tenga, el dejar de pagar una parte de su deuda se considera una ganancia para la empresa. Ya sabemos que en realidad pues se está liquidando, pero es un beneficio para la empresa el pagar menos a los clientes, porque a final de cuentas va a haber un poco más para los accionistas, porque se va a terminar de liquidar toda esta empresa. Entonces, si yo le debo a los clientes una parte, que digamos que 100,000 pesos, en este caso 174,000 pesos, y el cliente me dice, si me liquidas en pocos días, te voy a hacer un descuento del 10%. Entonces, ese 10% es un beneficio para los accionistas, porque al final ese 10% que no se le pagó a los clientes, se lo van a quedar a los accionistas. Y es como lo vemos al final. Al final, después de haber pagado a todos, todavía puede quedar algo para darle a los accionistas. En este caso, pues aunque esté en quiebra, muchas veces queda algo. O tan solo el quitarnos esa deuda, pues ya es un beneficio para nosotros como empresa. Y así fue como se realizó la práctica. Eso normalmente sucede cuando son empresas muy grandes y tienen, digamos que empresas filiales, pero que pertenecen a un mismo grupo de socios. Es decir, vamos a poner un ejemplo como de la compañía Bimbo, que tiene varias empresas pequeñas que forman un grupo, pero al final
este grupo decide hacer sus estados financieros, juntando cada uno de los estados financieros de cada una de sus sucursales, juntarlos en uno solo. Y así es como se crea la consolidación de estados financieros. A continuación nos muestra cómo es el estado de situación financiera de las compañías que forman esta compañía. Aquí lo vemos. Nos dan algunos datos relevantes como la participación no controladora, el porcentaje de participación, para hacer la evaluación de la participación. Pues nos muestra también la inversión de la subsidiaria, que en este caso pues pueden ser empresas, como lo dijimos, filiales o subsidiarias. Subsidiaria se refiere a de que una patrocina, digamos que a las empresas menores, digamos que la mayor va a subsidiar a cada una de las empresas menores, las va a patrocinar. En este caso, pues es a lo que se refiere, que es una empresa subsidiaria. Y aquí nos muestra estos datos, que son los datos de la subsidiaria, que se llama La Luna SADCB. Vemos su capital contable, utilidad del ejercicio, su capital, etcétera. Después vemos cuál fue la inversión de la compañía en el capital de la subsidiaria. Y así es como está integrado. ¿Qué es de lo que trata nuestro asiento número 1? En el 2, pues digamos que aquí se van a eliminar digamos que las operaciones que se tenga. Por ejemplo, eso de que la empresa pequeña le debe a la grande o la grande le debe a la pequeña y así, digamos que eso lo vamos a tratar de eliminar. Se van a compensar. Si la empresa le debe 100 pesos a una y la otra me debe 100 pesos, pues al final se van a netear y pues no se deberá nada entre ellas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el primer asiento para consolidar estas actividades. Entonces, igual, si hubo utilidades, por ejemplo, de que se vendió maquinaria o algún otro activo fijo, o digamos que actividades que no fueran continuas, también las vamos a eliminar. Normalmente si fue entre compañías, porque digamos que lo mismo igual, son operaciones que se debe una a la otra y así. Entonces todo eso, pues como ya van a ser consolidadas, entonces vamos a disminuir pues lo que, digamos que a netearlo, al igual que sus obligaciones y las utilidades que se tengan. Y pasamos a la siguiente. Aquí tenemos nuestra hoja de trabajo, donde tenemos, digamos que aquí lo que tenemos en cada una de nuestras cuentas por accesorios eléctricos y por cables eléctricos. Y aquí, pues como podemos ver en esta cédula, es donde hacemos la consolidación entre lo que tenemos. Digamos que aquí, pues si tenemos lo mismo, pues lo vamos a juntar. Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta de bancos y digamos que de accesorios eléctricos tenemos 65,000 y en los cables eléctricos tenemos 87,000. Pues lo vamos a juntar y acabamos con nuestro saldo de 952,000. Digamos que así es como vamos a ir consolidando cada una de nuestras cuentas. Las partidas que tenemos por una empresa, por la otra y cómo quedan juntándolos. Y aquí sobre estas columnas mostraremos los asientos de eliminación, es decir, lo que veníamos diciendo, las partidas donde de alguna manera una empresa debe una cosa, pero a la otra le deben otra cosa. Entonces, así, si se deben mutuamente, pues todo eso se netea y aquí se van haciendo los asientos de eliminación.
Después nos muestra el estado, el balance general ya consolidado. Y finalmente nuestro estado de resultados ya global por todas las cuentas. En este caso vamos a juntar las dos, las compañías, digamos en este caso. Y así es como obtenemos una utilidad general por todas estas operaciones. Finalmente, nuestro caso práctico número 8, agencias y sucursales. Normalmente cuando una empresa está en expansión, así pudiéramos llamarle, y pues necesita, digamos que distribuir sus mercancías o sus bienes su actividad a la que se dedique en algunos lugares donde quizá estén un poco más lejanos y decide poner alguna sucursal o alguna agencia, digamos que para promover sus ventas de manera más cercana a las personas que están por ahí, y decide poner una agencia. Así es como se va a manejar esto. En este caso, la práctica nos habla del paraíso SADCB, que va a establecer una agencia y dicha agencia se le va a asignar un fondo para gastos menores. En este caso el fondo es de 80,000 pesos. Esta agencia va a ser, digamos que una actividad de la empresa, que es la principal, y pues le va a rendir cuentas. Entonces primeramente le dan un fondo y pues va a realizar las actividades cotidianamente. Entonces esta práctica es sencilla. Entonces lo primero que hacemos es en el primer asiento pues es asignar el fondo que se le había dado de los 80,000 pesos. Sale del banco y entra en el fondo de trabajo de la agencia. Después vamos a registrar lo que son sus ventas como una venta normal de la agencia, lo que es el costo de la venta y los gastos que implicaron hacer esa venta como un gasto normal. Aquí vemos que en este caso vamos a registrar la comisión de la agencia, el IVA y finalmente se hace un estado de resultados consolidado de estas agencias. En este caso solo hay una agencia y así es como queda sus ventas, sus costos de ventas. Nos da la utilidad bruta menos los gastos de operación, nos da la utilidad de la operación. Y esas fueron todas las operaciones que hubieron. Y así es como se realizó la práctica 8.